Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Como decíamos, una vez terminado el desarrollo de los problemas y de aquí resolvimos un ejercicio, vamos ahora a lo que son progresiones geométricas. Definición. Una progresión geométrica se define como una sucesión finita ordenada de números llamados términos, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad constante llamada razón. Se puede expresar de la siguiente manera. PG significa progresión geométrica. Esto es igual a A como primer término. El segundo término, A por R. El tercer término, A por R al cuadrado. El cuarto término, A por R al cubo y así sucesivamente, hasta que llegamos a obtener un A por R elevado a la n-1, que se representa el último término. ¿Cuáles son los elementos de una progresión geométrica? A, que es primer término. R, que significa la razón. Con la razón podemos interpolar medios geométricos. Si la razón es positiva, la progresión geométrica es creciente. Si la razón es negativa, la progresión geométrica es decreciente. Último término se denota por U. U es igual a A por R elevado a la n-1. Esta es la fórmula que nosotros tenemos que aprendernos. Solo la de aquí. Lo anterior no. Es una derivación de esta fórmula. U de último término es igual a A por R elevado a la n-1. Después hago el resumen ya de la fórmula. Suma de términos de una progresión geométrica. Si nosotros tenemos en forma general la progresión geométrica A como primer término, A por R segundo término, A por R al cuadrado tercer término y así sucesivamente, podemos sumar todos sus términos y tenemos S sub n es igual. Podemos multiplicar R por los dos miembros, R por S sub n y lo mismo acá. Si restamos 2 de 1 y realizamos esta operación, llegamos a la fórmula. Es lo que nos interesa. S sub n de suma de términos es igual a A como primer término multiplicado por R elevado a la n-1 sobre R-1. Interpolación de medios geométricos. Interpolar medios geométricos constituye en el proceso de intercalar en dos extremos términos medios. Para interpolar se necesita conocer la razón. Si desea la fórmula, R es igual a la raíz de n-1 en el numerador, U de último término, en el denominador, A de primer término. Si n es impar, la progresión tiene término medio. ¿Cómo calculamos el término medio? Es igual a la raíz cuadrada de el primer término por el último término. Si n es par, se determina que el producto de sus términos equidistantes son iguales. Ahora es el producto. Y con eso tenemos ya los siguientes ejercicios, ¿no? Vamos a ir resolviendo los que están aquí. Entonces, momentáneamente, vamos a hacer primero un pequeño resumen de la fórmula. La primera fórmula que nosotros debemos manejar es del último término y vamos a ponerle aquí. U de último término, acá mejor. U de último término es igual a A de primer término por R elevado a la n-1. Donde U representa último término,
A representaba primer término. R es la razón. El cambio con la progresión aritmética era D de diferencia, ahora es R de razón. Y N, que representa el número de términos. Número de términos. La otra fórmula de suma de términos, S sub N, es igual a como primer término, paréntesis, R elevado a la N menos 1 sobre R menos 1. Aquí tenemos la primera fórmula de último término de una progresión aritmética, geométrica, perdón. S sub N para encontrar la suma de términos. A como primer término multiplicado por R elevado a la N menos 1 sobre R menos 1. También cómo calcular el término medio cuando el número de términos sea impar. Va a haber término medio. El término medio es igual a la raíz cuadrada de A como primer término por U de último término. Con este resumen, también quiero hacer una diferencia para que usted sepa por qué es una progresión aritmética y por qué es una progresión geométrica. Por aquí. Una progresión aritmética voy a empezar con 2 y le voy a ir sumando 3. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. Y así sucesivamente. Entonces, esta progresión aritmética ha tenido como primer término 2. Tendría una D de diferencia, que esta diferencia es constante. Si yo resto, 5 menos 2 me da 3. O si resto, 8 menos 5 me da 3. 11 menos 7 me da 3. 14 menos 11 me da 3. Esa diferencia siempre va a ser constante. Pero si yo hablo de una progresión geométrica, igual voy a empezar con 2. El siguiente elemento va a ser 6. El siguiente elemento va a ser 18. El siguiente elemento va a ser 54 y así sucesivamente. Asimismo, conocería que el primer término vale 2, pero aquí hablamos de la razón. En la razón, yo voy a encontrar dividiendo, pongo aquí R de razón. Si yo divido 6 para 2, la razón me da 3. O si yo divido 18 dividido para 6 me da 3. O 54 dividido para 18 me da 3. ¿Cómo voy construyendo yo una progresión aritmética creciente? Voy sumando. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14.
¿Cómo encuentro yo una progresión geométrica? Ahora tengo que ir multiplicando. 2 por 3, que es la razón 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54 y así sucesivamente. Siempre la progresión geométrica va a ir creciendo más rápidamente. Empezamos con 2, por acá tenemos 54 en 4 términos. Acá tengo uno más, 5 términos, recién llegamos a 14. Entonces, esa es la diferencia entre una progresión aritmética y una progresión geométrica. Vamos al primer problema. Siempre iniciamos poniendo datos del problema. Y decía, el octavo término de una progresión geométrica es 640. El último término, 640. Si me dice octavo número de términos, es igual a 8. Y la razón es 2. R es igual a 2. Hallar el primer término, incógnita. El primer término se simboliza con la letra minúscula A. Solución. Entonces, ¿cuál fórmula voy a ocupar? No hay ningún elemento que diga suma de términos. La primera, U de último término, va a ser igual a A como primer término por R elevado a la N menos 1. U de último término vale 640. Es igual a como primer término, es nuestra incógnita, por la razón 2 elevado a la N menos 1. N vale 8. 8 menos 1. 640 va a ser igual a 2 elevado a la séptima sería. Como la variable está al lado derecho, le vamos a cambiar al lado izquierdo. Primero necesito saber cuánto es 2 a la séptima. Entonces voy 7 veces multiplicando el 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 a es igual a 640. Finalmente, A de primer término es igual a 640 dividido para 128. Podemos dividir, podemos simplificar y encontraríamos la respuesta. En este caso es 5. Creo que la operación más adecuada tal vez sería dividir 640 dividido para 128. Como tengo 3 cifras en el dividendo, tomo 3 en el... A ver, como tengo 3 cifras en el divisor, tomo 3 en el dividendo y comparo. 640 para 128 sí me alcanza. La primera cifra del dividendo para la primera cifra del divisor. 6 dividido para 1 es a 6. Pero como hay que llevar, probamos con un hito menos, 5. 5 por 8, 40. Aquí restamos del 0. Debo pedir prestado 4. 40 de 40, 0. 5 por 2, 10. 10 más 4, 14. De 4 pido prestado 1, 0. 5 por 1, 5. Más 1 que llevé, 6. De 6, 0. Es decir, el valor A que tenemos aquí, ¿no? Dice, hallar el primer término vale 5. Segundo ejercicio. 2.
Nos dice, ¿cuántos términos tiene una PG? Esa significa progresión geométrica, cuyo primer término es un medio. Datos del problema. Ya, el primer término A dice que vale un medio. El último término, 256, ¿cómo simbolizo último término? U minúscula es igual a 256. Y la razón es 2. Incógnita. Incógnita. ¿Cuántos términos? N tiene la progresión. ¿Cuántos términos tiene la progresión? N es la incógnita. Solución. La fórmula. U de último término va a ser igual a A por R elevado a la N menos 1. Reemplacemos. U de último término, 256. Aquí están los datos, es igual. A como primer término, un medio. Por la razón, ahí está la incógnita. A ver, pero acá la razón se ha borrado un poco, eso no es incógnita, pues. La razón creo que nos decía que vale 2. Sí, cuya razón es 2, dice. Eres igual a 2. Ya. Entonces ya no ponemos eres, sino ya reemplazamos por 2 elevado a la n menos 1. Ahí está nuestra incógnita. Si yo a este 256 pongo sobre la unidad, multiplico en cruz. 1 por 1, 1, por 2 elevado a la n menos 1, 2 elevado a la n menos 1. Esto es igual. 2 multiplicado por 256, el doble 512. 2 elevado a la n menos 1 es igual. Este numerito 512, 2 elevado a alguna potencia, el 512, la mitad de 5, 2 llevando 1, de 11, 5 llevando 1, de 12, 6. Otra mitad, 1 de 4, de 5, 2, 2 por 2, 4 para llegar al 5, llevo 1, mitad de 16, 8. Mitad de 12, 6 y de 4, 4. Mitad, 3, 2. Mitad, 1, 6. Mitad, 8. Mitad, 4. Uy, esto quedó muy torcida esta línea.
Ya. La mitad de 4 2 y la mitad uno. Contemos el 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 a la novena es 512. Hay una propiedad en ecuaciones exponenciales que cuando tenemos las mismas bases primero, igualamos sus exponentes. Entonces se ha logrado tener como base aquí 2 y como base 2. Van a desaparecer esas bases y nos quedamos con los exponentes. N menos 1 es igual a 9. N va a ser igual a 9. Menos 1 pasaría con positivo. Entonces, N ha valido 10. Ya está resuelto el ejercicio. Siguiente. Tercero. Datos. Dice, el primer término de una progresión geométrica es 1 sobre 81. A minúscula es igual a 1 sobre 81. Y el décimo segundo término es décimo segundo término, el último término, es igual a 2187. Y como me dice, y el décimo segundo término, el número de términos n es igual a 12. Incógnita. Pedía que encuentre cuál es la razón. R minúscula de razón es igual. Solución. La fórmula de U de último término es igual a A por R elevado a la N menos 1. ¿Cuánto valió el último término? Aquí tenemos 2187 es igual a de primer término 1 sobre 81 por la razón que ahí está la incógnita elevado a la n menos 1. Elevado a la 12 menos 1 ya puedo poner directo 11. Si este 2187 le pongo sobre la unidad y multiplico en cruz, 1 por 1, 1 y por r elevado a la 11, r elevado a la 11. Esto es igual. 2187 se va a multiplicar por 81. 177.000
147. Dos formas como nosotros podemos eliminar este R a la onceava. Puedo decir, extraemos la raíz onceava y acá también la raíz onceava. Simplifica el exponente con el índice y me queda que R es igual. Entonces ahí sí saca la raíz cuarta de esa cantidad que le va a dar 3. Diría que encuentre la razón vale 3. Entonces, ¿cómo encontrar la raíz onceava de esta cantidad? Vamos a dejar de compartir y, oh, perdón, aquí no tengo la calculadora, tocó cambiar de computador y aquí no tengo todavía bajado ese recurso. Bueno, quería indicarles cómo debe sacar ese resultado en la calculadora. Ya, si es que yo tengo dificultades en cómo sacar la raíz onceava, podríamos descomponer a este numerito y vamos a hacerle como una T. Pues de ley que debe haber la tercera aquí. La tercera de 1 no me alcanza, de 17 es 6, 5. 5 por 3, 15 para 17 voy 2. Tercera de 27, 9. 9 por 3, 27. La tercera de 1 no me alcanza, 0. Ahí sí puedo unir. De 14, 4. 4 por 3, 12. Para 14 llevo 2. De 27, 9. 59.049. Otra tercera. La tercera de 5 es 1. 1 por 3, 3 para llegar a 5, 2. Tercera de 27, 9. 9 por 3, 27 para 29, 2. Tercera de 20, 6 por 3, 18. De 22. De 24, 8. 8 por 3, 24. Y de 9, 3. Otra tercera. De 19, 6. 6 por 3, 18. Para 19, 1. La tercera de 16, 5. 5 por 3, 15 para 16 voy 1. La tercera de 18, 6 y de 3, 1.
Otra tercera. De 6, 2. 2 por 3, 6. De 6, 0. De 5, 1. 1 por 3, 3 para 5, 2. Uy, el 5 ya sacamos. Ya se borró otra cantidad. Aquí daba 6.500. 2.100 de... A ver, llevaba aquí 2. 8. 8 por 3, 24. De 26, 2. De 21, 7. Dividido para 3. De 21, 7. 2 y 9. Otra tercera. 2 de 7, 2. 2 por 3, 6. Llevo 1. De 12, 4. Y de 9, 3. Otra tercera. De 2 no me alcanza. De 24, 8. Y de 3, 1. Pero aquí era tercera. La tercera 2 de 21, 7. Tercera 9. Tercera 3 y tercera 1. Contemos cuántas veces tenemos el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, si es que hubiésemos tenido, no sacando la raíz, sino simplemente R, hagámosle con otro color esta parte. Si yo tenía que R elevado a la 11, es igual a... Entonces, R a la 11, si hacemos la descomposición, me salió 3 elevado a la 11ª. Asimismo, si yo tengo los mismos exponentes, 11 y 11, puedo igualar las bases. Y esa es la respuesta de la razón. R es igual a 3. Tenemos 3 ejercicios. Vamos al cuarto. Y dice lo siguiente. Hallar la suma de los 7 primeros términos decía, hallar la suma de los 7 primeros términos. N es igual a 7. Y nos da la progresión. Es 10, 30, 90. Mejor partamos de la progresión y de ahí vamos poniendo el resto. Entonces aquí pone la progresión geométrica 10, 30, 90, etc. Entonces ahora sí, puedo yo decir que decía hallar los 7 primeros términos. El primer término de esta progresión geométrica vale 10. La razón, como encontrábamos dividiendo, 30 dividido para 10 a 3,
o 90 dividido para 30 iguales a 3. Séptimo, n es igual a 7. Solución. Sn. Solución. S sub n de suma de términos es igual a por r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. S sub n es la suma, la incógnita. A como primer término 10 por la razón 3 elevado a la n que es 7 menos 1 sobre r es 3 menos 1. S sub n es igual 10, 3 elevado a la séptima me da 2187 menos 1, 2186. Entonces ahí pondré usted 3 elevado a la séptima o 3 repite 7 veces, 3 por 3 por 3 las 7 veces. Y esto dividido para 2. Se puede simplificar aquí la mitad de 10, 5 y de 2, 1. Si yo multiplico 5 por 2186, nos da un valor de 10.000. $930. Y esa sería la respuesta. Me queda ya un minutito, por favor. Nos volvemos a conectar. Estamos 17 personas. Asimismo, ingresamos 20 y 40, por favor.